¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a esta emisión de su programa Descifrando Enigmas. En esta oportunidad estaremos hablando de las misiones, un tema que ya hemos abordado en otras ocasiones, pero en particular en esta ocasión vamos a hablar de un territorio que un grupo de participantes de aquí de nuestra congregación estuvieron explorando, y es el área de las Amazonas, allá donde colinda Colombia, Perú y Brasil. Allá desde la selva amazónica, donde Dios hizo algo muy especial en los corazones de cada uno de los cuales participamos, pero también de las personas con las cuales interactuamos. Así que si quieres escuchar este reporte de testimonios y de lo que Dios hizo en este tiempo tan especial, no te apartes de tu pantalla, porque estaremos explorando desde la Amazonía hasta el Valle de Río Grande. Y vamos a iniciar en esta oportunidad hablando de este viaje misionero hacia las Amazonas. Y tengo conmigo, aparte del grupo que fue en este tiempo tan especial, les voy a presentar. Tenemos a Marlon Ríos, a Fabiola Aro, Dori Reséndez y Esther Friday, quienes estuvieron junto con este servidor allá en esta área de la Amazonía. Y el día de hoy me gustaría iniciar con una porción de la palabra de Dios que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Fue unos versículos que leímos el primer día que llegamos allá a Colombia. Y dice lo siguiente, el capítulo 1, del verso 2 al verso 4. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, que vuestra elección no fue de vosotros mismos, pues fue del Evangelio, ya que no llegó a vosotros en palabras solemnes, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de Dios. Estos versos de las Escrituras los leímos el primer día que llegamos en el viaje misionero, y estábamos esperando que Dios obrase en nosotros, a través de nosotros, para que este viaje misionero fuera de mucha bendición, y creo que fue cumplido. Así que el día de hoy voy a hacerle algunas preguntas a los miembros del equipo que estuvieron participando de cómo Dios impactó nuestros corazones en esta experiencia misionera, porque definitivamente damos gracias a Dios por cada una de las personas que fue partícipe de esta obra misionera, y hacemos memoria después de algunas semanas de haber llegado de allá, y les acordamos a ellos en nuestras oraciones. ¿Pero de qué nos acordamos? Es la pregunta del día de hoy, así que vamos a recordar un poco de lo que Dios hizo. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos un poco de la experiencia y de cómo serviste en este viaje misionero allá a las Amazonas. Bueno, el área donde me tocó servir más fue con los niños, también unos talleres con jóvenes, y fue muy interesante el conocer todos esos niños. Bueno, esta es mi tercera vez que yo asisto a este viaje, entonces ya he tenido un poco de experiencia el saber cuáles son su cultura y todo eso, ¿verdad? Pero como quiera, cada vez que yo voy a ese viaje, mi corazón se llena, soy bendecida. Al asistir a estos viajes, el ver la carita de todos esos niños, el amor, el cariño que tienen para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que más te impactó de este viaje misionero? ¿Qué es lo que más me impactó? El que las personas no conocían de Dios, no conocían un Dios, no sabían quién era una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos no sabían qué era eso. Entonces sí es un reto el transmitir lo que uno a veces lo conoce porque todo el mundo lo menciona, y a una persona que nunca en su vida lo ha escuchado, y sobre todo un niño, cómo explicárselo a un niño de una manera sencilla para que él lo entienda. Los niños verdaderamente que adoptan mucho el mensaje que uno les transmite, y en esta oportunidad, en cada aldea, en cada villa que íbamos, en cada comunidad que visitábamos, siempre había muchos niños. ¿Cuáles eran algunas de las preguntas que te hacían los niños o cuestionamientos que tenían ellos? Por ejemplo, ellos mencionaban mucho de violencia en su casa. Era como de
un poco de temor hacia muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando hablábamos que Dios es un Dios de amor, un Dios que nos ama a pesar de todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, que quizás sus padres no les muestren ese amor, pero el Padre Celestial sí se los muestra. Entonces, creo que en esa área sí era un poquito más, se percibía más el temor a algo de, no, mis padres se van a enojar, o mis padres, todo eso. Pero al darles a conocer que existe un Dios de amor, ellos se tranquilizaban más. Claro, el amor de Dios expresado, ¿no? Y muchas veces, lastimosamente, los niños adoptan un poco de la personalidad o de lo que ellos piensan de Dios a través de sus padres. Gracias, Fabi. Bueno, visitamos diferentes áreas, ¿no? Visitamos Bogotá, que es una capital. Visitamos Leticia, que es otra capital de ahí de la Amazonía. Fuimos a Puerto Nariño, a San Martín, un poco más adentrados en la selva, y la comunidad de Villa Andrea. Cuéntanos, Marlon, un poco de lo que Dios hizo en tu vida y cómo este viaje impactó, quizá en algunas de estas áreas o en todas las áreas. Cuéntanos un poco. Bueno, para mí fue una bendición haber ido a este viaje, porque uno a veces siente y piensa, siempre que va a ir a un viaje misionero, piensa de qué manera voy a yo impactar a este mundo, voy a impactar a las personas a las que vamos a ir con quienes vamos a colaborar, ¿no? Y yo creo que el último pensamiento de la mente de uno que va como misionero es que va a ser impactado también, no solamente con la gente, sino también en la condición en la que ellos se encuentran, ¿no? Y la necesidad que hay de Dios. A mí hubieron varias cosas que me impactaron, pero una de ellas es que cuando llegamos a la ciudad de Bogotá, fuimos a servir a una iglesia y éramos 7 conferencistas que íbamos a dar 7 talleres, y los hermanos estuvieron por 6 horas seguidas, sin descanso. Y después de las 6 horas les preguntamos a las mujeres que si querían un descanso, que si querían 10 minutos de descanso, y dijeron no, usted síganle. Después de las 6 horas hubo el culto de alabanza, de adoración, y después la predicación. O sea que fue un total como de 8 horas y media. Y los hermanos todos seguían sentaditos, como si acabaran de llegar a la iglesia. Fue una de las cosas que me impactó, ver el hambre que tienen, la pasión que tienen por el Señor, porque ellos viven el Evangelio a todo lo que da. Tienen una pasión tremenda por el Evangelio en lo que es la ciudad de Bogotá. Y eso me impactó bastante en la ciudad de Bogotá. Y hubieron otras, por ejemplo, también cuando llegamos a Puerto Nariño, que fue ya parte del área de las Amazonas, salimos a evangelizar, y para mí fue impactante ver cómo el Señor nos ponía las personas indicadas para evangelizar a cierta persona que iba a evangelizarle. Por ejemplo, a mí me puso a una pareja con 2 niños que traían, y el esposo y la esposa, en ese día, ellos dos tenían ya pensado en separarse, en divorciarse. Y después, en ese mismo día en la noche, me doy cuenta que uno de sus niños tenía el mismo nombre que yo, el mismo nombre, Marlon. Entonces, ahí uno puede ver cómo Dios tiene armonizado todo a las personas correctas para quienes van a escuchar el Evangelio en ese momento. Vemos la mano de Dios en todo, ¿no? Aún en el más mínimo detalle podemos ver la mano de Dios y cómo Él coordina todo. Al regresar de una pausa estaremos todavía dialogando un poco más de este viaje misionero, así que no te apartes de tu pantalla porque seguimos hablando de lo que Dios hizo en las Amazonas. Cuando la experiencia cuenta, la oficina legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En servicios de inmigración ofrecemos representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En servicios testamentarios ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden, 25 años nos respaldan. Son sus primeras sonrisas, sus primeros pasos, el evento que has soñado toda tu vida, el momento que cambió el resto de tu historia. Digitize, fotografía y video profesional. Tus memorias, nuestra prioridad.
cero intereses a 24 meses. Sí, escuchó usted bien. Hazmar Performance le ofrece cero intereses a 24 meses en todo su inventario de vehículos, carros, pickups, SUVs, lo que usted necesite. Visítenos en cualquiera de nuestras 2 direcciones. Y recuerda, nosotros financiamos 24 meses sin intereses. Te esperamos. Y seguimos hablando de este viaje a las Amazonas. Leíamos la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 2, donde hablábamos de hacer memoria en nuestras oraciones, acordándonos, dice el verso 3, sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de la fe, del trabajo en amor y de la constancia en la esperanza del Evangelio. Creo que eso resume nuestro viaje, pero también queremos escuchar, hermana Doris, ¿qué fue lo que Dios impactó allí en su corazón durante este viaje misionero y cómo podemos compartirlo con la teleaudiencia? Bueno, pues primero que nada, Dios me ha dado el privilegio de misionar en varios lugares. Es mi primer viaje a las Amazonas, pero yo creo que una de las cosas que Dios hizo fue que fuimos un equipo de 11 personas y pudimos ver cómo la mano de Dios estuvo sobre nuestras vidas, ya que nos ha creado como personas únicas e irrepetibles. Y conviviendo a lo largo de 10 días, es una de las cosas más maravillosas que hizo Dios en la unidad del equipo para servirle. Lo siguiente fue que ya estando sirviéndole al Señor, ¿verdad? A mí me tocó el área de las mujeres. Fue maravilloso ver que, como decía nuestro hermano Marlon, que llegamos a Bogotá y que tenían un hambre y una sed por el conocimiento, que a mí me tocó ser la última en compartir y yo decía, no, pues yo creo que yo ya no voy a alcanzar porque pues ya esta gente ya está cansada, no había bajado, no había tomado café, yo no veía que la gente ni siquiera se parara al baño. Entonces decía yo, no, pues yo creo que yo ya no voy a poder compartir. Y mi sorpresa fue que no nada más pude compartir, sino que no querían que terminara de compartir, porque la sed del conocimiento y de lo que ellos querían aprender para ponerlo en práctica con los demás era tan grande que no les importaba la incomodidad. Y estuvimos ahí pues por más de 8 horas, yo creo, continuas. Entonces eso nos enseña a nosotros de cómo Dios había dispuesto el corazón de las personas y cómo nos llevó a nosotros, y realmente siempre Dios supera nuestras expectativas. Una vez que llegamos a Puerto Nariño, ya acá en la selva, yo estuve sorprendida cuando mi tiempo con las mujeres, una mujer sale corriendo, va y le cuenta lo que acababa de aprender o lo que había podido oír, ¿verdad? Que trae a su esposo. Y me hace salir, ¿verdad?, del lugar y me dice, es que quiero que mi esposo le conozca porque yo le estaba contando lo que usted me dice y él tiene interés en saber quién es usted. Y yo creo que esas son las cosas que Dios hace, porque nosotros no hacemos nada. Es Dios obrando a través de nosotros. Ver el amor de los niños, el que ellos ya estaban ahí puestos, ¿verdad? O sea, le anima a uno para no pensar en todo lo que dejas allá, que es tu comodidad, para vivir una incomodidad. Y aparte de ser testigos, ¿verdad?, de cómo Dios te quiere usar. Eso yo creo que ha sido lo más importante. De cómo Dios no puede usarte en esa capacidad. A pesar de nosotros mismos, Dios hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Él, como decíamos en el segmento pasado, Él orquesta de una manera maravillosa, ¿verdad?, cuando quiere que su nombre sea glorificado, ¿verdad? Amén. Mi hermana Esther, ¿cuáles fueron algunas de las enseñanzas y de las cosas que Dios hizo en su corazón y cómo Dios le usó allá también en las Amazonas? Bueno, para mí fue cuando llegamos a la selva, que estaba muy bonita, que parecía como un paraíso, ¿verdad? Que no nos podíamos imaginar. Yo no me podía imaginar cómo puede haber personas con problemas en un paraíso, ¿verdad? Y le preguntaba al pastor, ¿qué vine a ser yo aquí? Yo soy consejera y si yo viviera aquí y ver la gente cómo vive,
en la maravilla, creación que hizo el Señor, ¿cómo pueden tener algún problema? Pero sí me tocó a mí platicar con familias y todos tenían que ver con el problema de suicidio. Se querían matar o veían ser testigos de alguien que se mató, y eso es algo que es muy grande problema en esa área. También podíamos ver que vivir en un lugar tan precioso donde la gente se va al río todos los días a conseguir los pescados que van a comer durante el día, o que van a la selva, que la selva les da la fruta y la verdura, y también les da todo lo que ellos necesitan. Nos hizo pensar que Dios así había creado la naturaleza, y que nosotros viviéramos en un paraíso donde íbamos a tener todo lo que íbamos a necesitar. Nos hizo pensar la creación del Señor y el plan de Dios para nosotros. Pero estando tan lejos allí en la selva y en los lugares que fuimos, estuvo muy bonito porque pude ver la oración de nuestra iglesia, cómo fue impactar la vida de nosotros y de las personas que viven en la selva. Porque la oración, Dios, Él sabe dónde estamos y Él nos alcanza donde estamos. Y Él es el Dios de todos, del mundo, ¿verdad? Que nos dice que por tal manera amó Él al mundo. Y Él conoce a esos corazones que están entre la selva, donde es un lugar olvidado, pero no olvidados por Dios. Y Él nos ama tanto que provee para todo. Y Él proveyó por nosotros y por esas personas para poder nosotros ir a compartir con ellos. Claro, yo creo que esas son algunas de las enseñanzas que tenemos, ¿no? La naturaleza, yo siempre que voy estoy muy impresionado de la majestuosidad de la creación y de la mano del diseñador, que es nuestro Dios, nuestro Padre, y de cómo Él orquestó todo eso, de ver el río en las Amazonas, de ver las comunidades, cómo viven por el mundo catalogados como pobres, pero viéndoles nosotros que son muy ricos. Tanto emocionalmente, tanto espiritualmente ahora, algunos que han recibido a Cristo, y con tanta naturaleza y tanta vida que impacta nuestros corazones. Vamos a seguir hablando un poco más de este viaje misionero, de algunas lecciones que Dios nos llenó a nosotros, nuestros corazones, y queremos seguirlas compartiendo con cada uno de ustedes. El conveniente servicio de Kireis Mobile Grooming le ayuda a ahorrar tiempo, ya que llevamos hasta la puerta de su hogar la estética para su mascota. Kireis Mobile Grooming brinda el 100% de atención de nuestros experimentados estilistas y evita el contacto con otras mascotas y posibles contagios de enfermedades. Haz tu cita hoy. Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Muchas de las personas quizás se preguntan por qué nosotros vamos hasta las Amazonas y compartimos la palabra de Dios. Hay un mandato en las Escrituras que dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es dado por nuestro Señor Jesucristo, no solamente en nuestra área de influencia, en nuestra comunidad, sino hasta lo último de la tierra. Nuestros corazones se mueven de gozo cuando podemos compartir aquí también en el Valle, en Texas, pero también a través del mundo, y por eso vamos a las Amazonas. Yo fui profundamente impactado viendo el corazón de las personas que recibieron el mensaje del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Y las personas que recibieron ese mensaje del Evangelio tuvieron no solamente una nueva vida, sino una oportunidad para que su vida terrenal sea transformada, ya que su vida eterna fue, de hecho, nacieron de nuevo, como dice la Escritura, es decir, tienen una vida espiritual de nuevo. Y esa es la vida que ustedes también, la teleaudiencia, pueden tener si reciben a Cristo en su corazón. Pero antes de irnos, me gustaría decirle
a la teleaudiencia y darles un desafío de cada uno de ustedes en unos pocas palabras que nos puedan decir cuál es el desafío a las personas que nos ven en referencia a las misiones en las Amazonas. Quizás comenzar por Marlon. El desafío que yo podría darle a las personas es, primero que nada, que mantengan en oración a estas personas que están en estos lugares, y que si ustedes no son parte de una iglesia donde se alaba, se predica la palabra de Dios, son bienvenidos a venir a nuestra congregación, Calvary Baptist Church, o a cualquier iglesia donde se predique la palabra de Dios. Nosotros tenemos un corazón misionero, un corazón que amamos a la gente, amamos a las personas porque Dios nos ha amado a nosotros de tal manera y queremos compartir ese amor. Las personas en las Amazonas nos preguntaban, ¿por qué están aquí? ¿Qué hacen aquí? Y era simplemente la respuesta es porque el amor de Cristo tenemos que compartirlo con ustedes también. Ese sería mi desafío, que ese amor que ustedes han recibido a través de la palabra, a través del evangelio, que lo compartamos también con muchas otras personas que tal vez nunca han escuchado jamás el nombre de Jesús. Gracias, Marlon. Fabi, ¿qué podrías decirnos? Pues algo muy similar a lo que mencionaba Marlon, que las personas conozcan que tienen un propósito en esta vida. No solamente vinimos a esta tierra para vivir así sin ninguna guianza, sino que nosotros ahora conocemos qué es el propósito por el cual estamos aquí. Y algunos tenemos la posibilidad de estar aquí cerca a nuestro alrededor y hablar, y otros quizá tienen la posibilidad de ir un poquito más lejos, pero en donde quiera lo podemos hacer. Y las personas que nos están viendo, yo les invito a que conozcan de la palabra de Dios y compartan. Ese es un regalo que tenemos, es un tesoro que tenemos, que alguien mencionaba, dices, cuando hay un especial en una tienda, dice, tú quieres que los más cercanos a ti sepan que va a haber un especial en tal tienda, una oferta, entonces lo quieres compartir, y eso es muchísimo más grande que una oferta, es la vida eterna. Entonces es por el cual nosotros también salimos a otros lugares. Gracias, Fabi. ¿Mi hermana Doris? Pues yo también animo a la teleaudiencia, ¿verdad? Para que no nada más apoyen oración. Si tú no tienes una iglesia, pues la invitación está hecha para que vengas, te sumes, ¿verdad? A Calvary Baptist Church. Y bueno, una de las cosas que mueve el corazón de Calvary, ¿verdad? Es que somos una iglesia misional y pues nosotros queremos compartir lo que de gracia recibimos. Y la verdad es maravilloso cuando eso que a ti te hace feliz y libre, tú puedes llevarlo a alguien más para que esa persona también pueda vivir en libertad. La libertad a la que fuimos llamados, que es el Evangelio de Jesucristo. Gracias, mi hermana. Mi hermana Esther. Fuimos a un lugar donde estaba lejos y aislado, pero Dios tiene misericordia de nosotros y de ellos, y les demostró el amor que Él tiene para las personas con las que vivimos, llegamos a conocer. Y quizás unos se sientan aislados, solos aquí, como ellos estaban allá en la selva, pero se sienten aislados o solos en sus hogares. Yo los animo que busquen a Dios y lo van a encontrar. Van a encontrar el amor y la gracia del Señor, porque Él está aquí también. Aquí está con nosotros, así como está en muchos lugares del mundo. Gracias a cada uno de ustedes. Vemos que Dios es un Dios global, es un Dios de las naciones, de toda raza, toda lengua, toda tribu. Estaremos algún día delante del trono de Dios, alabándole por siempre y para siempre. Nuestra labor como creyentes del Evangelio es compartir las buenas nuevas con todo aquel que pueda creer, y aquellos lugares recónditos del mundo, como la Amazonía. La Amazonía es reconocida por su diversidad biológica, sus animales exóticos y todo lo que ello conlleva, pero en esta oportunidad lo que fue distintivo de este lugar es que el mensaje del Evangelio llegó a dos comunidades donde no estaba presente, especialmente en San Martín y en Villa Andrea, y pedimos la oración suya. Quizá usted nos escucha aquí en el Valle de Río Grande o en el norte de México. Queremos que nos apoye en oración por aquellas personas que recibieron la palabra de Dios, aquellos niños que recibieron el mensaje del Evangelio, aquellos pastores que van en lancha, ¿verdad?, en el río, que es la autopista, es el río, la lancha es el medio de transporte, aquellos pastores misioneros que devotan toda su vida para servirle al Señor, aquellas
damas que también sirven y laboran en la obra del Señor, aquellos misioneros o aquel creyente que acaba de nacer y que recibe esas buenas nuevas de salvación y que como niño está experimentando las grandezas del reino y que quiere ser enseñado e instruido en la palabra de Dios. Por favor, ora por esta región de la Amazonía, allá abajo en la punta de Leticia, de Brasil y de Perú, en estas comunidades de Leticia, Puerto Nariño, San Martín y Villa Andrea. Contamos con tus oraciones. Y aquellos que piensen que Dios no los usa o que no tienen dones o talentos, déjame decirte como pastor y también como amigo en la fe y como hermano en la fe, de que cada uno de nosotros que fue en este viaje misionero, por más mínimo que pudimos haber hecho con nuestros dones y talentos, pudimos servir a otras personas. El amor de Dios es simple, lo podemos compartir con otras personas con lo que Él nos ha dado a nosotros. Si tú tienes una habilidad, si tú tienes un don, es porque Dios te lo ha dado. Busca de Dios, Él puede transformar tu vida. El Evangelio sigue transformando vidas y corazones y queremos que tú tengas también ese encuentro con Cristo como lo tuvieron muchas personas en la Amazonía. Sigue orando por ellos, nosotros oramos por ti y te esperamos hasta la próxima oportunidad en esta emisión especial de tu programa Descifrando Enigmas.